Ok, ¿me escuchan? Sí, hermano. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana y que tengan hasta ahora un buen día. Vamos a seguir estudiando el libro de Ezequiel. Eh, Hemos estado firmes en esto esta última semana. El domingo que pasó terminamos el capítulo 9. ¿Ya? El, el capítulo 9, ¿cierto? Tenía este contexto de lo que era esta llegada de los ángeles que venían a hacer juicio a Jerusalén y también del hombre vestido de lino, que era el que sellaba la frente de aquellos que eran justos en la ciudad, ¿verdad? Yo le expliqué esa vez cuando vimos ese tema, que el hecho de que el hombre vestido de lino sellara la frente o marcara la frente, ¿ya? Eso de marcar tiene como alta connotación, acuérdense cuando Dios trajo como su ira sobre los egipcios, ellos tenían que marcar los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí, ¿verdad? Entonces, eso de marcar es como que tiene una significancia bien importante en la Biblia. Tenemos, ¿cierto?, esta ocasión en que o en Ezequiel 9 tenemos esta ocasión donde el hombre vestido de lino marca las frentes de las personas que se lamentaban de los hechos que estaban pasando, o sea, de la gente justa, ¿ok? Y resulta que ellos fueron los que no fueron destruidos por los ángeles que venían detrás de ese destruyendo todo, ¿cierto? Yo le explicaba que eso mismo se repite en Apocalipsis, no me acuerdo el capítulo que es, pero cuando básicamente unos ángeles iban a empezar a destruir como la tierra y un ángel le dice que paren un rato, que van a marcar primero a los hijos de Dios, ¿verdad? Y estos ángeles como que un poco detienen el juicio que venía por un tiempo hasta que los hijos del Altísimo fueran marcados. Y después que pasó el ángel marcando, ahí ya se desató, digamos, por así decirlo, el caos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que sale en Apocalipsis yo les decía que era básicamente algo así como una copia de lo que sale acá en Ezequiel, ¿ok? Eh, una copia en el sentido de que no es exactamente igual, pero la idea es la misma, ¿ya? Y nada, eso era como lo interesante. Y recordamos también que en el capítulo 8 que fue antes bueno, obviamente antes del 9, ¿verdad? Pero antes de la destrucción de estos ángeles, en el capítulo 8 se nos hablaron de varias abominaciones, ¿verdad? Que era como el motivo por el cual Dios estaba destruyendo todo, ¿cierto? Que eran distintos tipos de idolatrías que se hacían en distintos lugares de la ciudad, ya que se hacían a escondidas por los sacerdotes, otros lo hacían en otro lado. Y yo le explicaba que esas abominaciones, bueno, que la escritura dice que nosotros hoy día somos el templo de Dios, ¿verdad? Y, y esas abominaciones a veces están en nuestra vida, ¿cierto? Entonces hacen una semejanza importante ahí, ¿verdad? Con lo que nos quiere eh, mostrar la escritura. Ahora, el capítulo 10 trata sobre la retirada de Dios del templo, ¿ya? Dado el hecho de lo que pasó en el capítulo 8 y de lo que está pasando en el 9, la gloria de Dios se va del templo, ¿ya? Y básicamente esa es la consecuencia, ¿cierto?, de las acciones que ellos hicieron, ¿cierto? De todo este tiempo estar, porque no fue que pasó una vez y Dios se fue al tiro, sino que fue una cosa persistente en el tiempo que el pueblo, a pesar de que fue advertido por los profetas, en particular por Jeremías, por Ezequiel y por otros más, ellos no obedecieron nunca, ¿cierto? Y de forma bien rebelde persistieron en su pecado, ¿cierto? Entonces, debido a eso, vino el juicio, ¿verdad? Y además del juicio, que yo creo que es la parte más triste de toda, es que Dios se va del templo, ¿ya? Se muestra en todo el capítulo 10 básicamente lo mismo, pero Dios se va del templo que en algún momento él había estado desde el tiempo de Salomón, ¿verdad? Y esa es como la culminación de este capítulo 10, y es como una culminación bien, eh, yo diría que un poco desalentador, un poco triste, porque es la consecuencia de que el hombre de la rebeldía del corazón del hombre, ¿verdad? Que finalmente Dios, a pesar de tener paciencia e insistir, finalmente se va, ¿verdad? Porque la escritura dice que Dios no puede estar ahí donde hay
impureza y pecado, ¿cierto? Finalmente él se fue y bueno, y ahí quedó todo nomás, pues, ¿ya? Entonces el capítulo 10 básicamente habla de eso, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo 10, es un resumen como del capítulo, ¿verdad? Obviamente que vamos a estudiar unos versos, el primero este va a ser cortito, vamos a estudiar solamente dos versículos hoy día, ¿ya? Porque tiene mucha similitud con el capítulo uno también el libro, el capítulo 10, ¿ya? No sé si se acordarán del capítulo uno, pero bueno, ahí les voy a yo recordar. Ok, ya. Bueno, siempre pongo esta imagen como para recordar un poco de qué se trata el libro en lo general, ¿cierto? Eh, Así que voy a hablarle un ratito de esto, aunque hace varias semanas que no lo hablo. Eh, entonces, bueno, básicamente este libro trata del periodo, ¿cierto? Donde el periodo posterior a, a lo que fue la construcción del primer templo a manos del hijo de David, que fue Salomón, ¿cierto? Entonces, este libro de Ezequiel, ¿cierto? Trata básicamente de esta época de esta aquí, que fue cuando los babilonios, mediante Nabucodonosor, vinieron por mandato de Dios, ¿verdad? O como instrumento de Dios, vinieron a, a castigar, por así decirlo, a traer juicio sobre el pueblo por, por la decadencia moral que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Yo les decía que el libro de Ezequiel con el libro de Jeremías hablan de lo mismo, ¿ok? Y es importante saber eso, considerando, por ejemplo, el hecho de los estudios que hacemos el día jueves. Es súper bueno haber estudiado los dos en paralelo, ¿ya? Porque hablan de lo mismo, entonces uno puede ir sacando detalles de uno en otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jeremías y Ezequiel? Bueno, la diferencia es que Jeremías vivía en Jerusalén, ¿ya? O sea, estaba ahí donde las papas queman, como dice el dicho, ¿verdad? En cambio, Ezequiel estaba viviendo en Babilonia, ¿ok? Lo cual no era más fácil porque Babilonia era un país extranjero que era un país que tenía otras costumbres completamente distintas a las de él, ¿verdad? Entonces él vivía un poco así como aislado, ya me imagino yo, del resto de la sociedad. Eh, Porque era una sociedad pagana, evidentemente, ¿ok? Y Ezequiel profetiza desde Babilonia, ¿ya? Ahora, a través del libro se nos ha mostrado que el Señor como que tomó en espíritu a Ezequiel y lo llevó a Jerusalén, sobre todo en el capítulo 8, ¿ya? Y bueno, y en el 9 y en el 10 porque todas las cosas que él ve, que Ezequiel ve en el capítulo 8 9 y 10 es como si él estuviera ahí, pero él no estaba físicamente ahí, ¿verdad? Él estaba viviendo en Babilonia, su cuerpo estaba en Babilonia, probablemente el Señor lo arrebató o lo transposicionó de alguna forma, ya sea en espíritu o en cuerpo, o en ambas dos, o solamente en una, no se sabe, pero él estaba ahí siendo como testigo ocular de las cosas que estaban pasando en Jerusalén, a pesar de que él estaba muy lejos, ¿ya? Y eso no es nuevo tampoco en la escritura, les decía yo, porque eso le pasó, por ejemplo, a Felipe, que cuando le predicó al etíope y bautizó al etíope, él después apareció en otro lado, ¿verdad? Y eso también le sucedió a Pablo, ¿ya? Pablo dice que fue una experiencia más, digamos, más relevante porque Pablo fue transportado al paraíso, ¿verdad? Y estuvo en el paraíso un tiempo, no se sabe cuánto, él dice ahí que estuvo y que vio cosas y escuchó cosas que no puede reproducir porque no es posible reproducirlas, ¿verdad? No se sabe qué cosa exactamente, ¿cierto? Pero la cosa es que Pablo también tuvo esa experiencia, ¿ya? Así que Ezequiel está viendo todo como si estuviera en Jerusalén, pero él está en Babilonia, ¿cierto? Y respecto al cautiverio del pueblo judío, recordemos que el cautiverio duró 70 años. Después el pueblo volvió, después de los 70 años, cuando Ciro de Persa fue rey, era como rey del mundo, por así decirlo, del mundo conocido de ese tiempo, ¿ya? Y Ciro les permitió volver a ellos, ¿ya? Y de ahí eso, toda esa historia de la vuelta de ellos a Judea, ¿verdad? O a Israel y la reconstrucción del templo, todo eso está en los libros de Nehemías, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo viene a la tierra y va al templo, ese templo no era el templo de Salomón, ¿ya? Ese templo era el templo que el pueblo había reconstruido desde el tiempo de Nehemías para adelante, porque se demoraron mucho en reconstruirlo, ¿cierto? Y ese segundo templo en el cual estuvo Cristo fue el que fue destruido en el año 70 de nuestra era por los romanos, ¿verdad? Y ahí, desde ese tiempo en adelante, no ha habido más templos hasta hoy. Y hasta, yo creo que, no sé, hasta nunca tal vez, ¿verdad?
Y por ejemplo, cuando ustedes ven en las películas a estos judíos que se lamentan como en un muro, hay como un muro de un templo que quedó así, y ellos están ahí lamentándose siempre, ¿verdad? Pero básicamente ese templo que estaba, al cual vino Jesús, fue el templo que reconstruyeron después los judíos y que fue destruido en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? De nuestra era, ¿ok? Eso, bueno, lo último a mencionar, ¿cierto? Acá es que la destrucción o el cautiverio, ¿verdad? Que hizo Babilonia a través de Nabucodonosor fue en tres etapas sucesivas, no fue todo al tiro, ¿verdad? Y hubo diferencia de varios años entre ellas, ¿ya? En la primera deportación, que fue cuando los atacó y los venció, se llevó, no destruyó todo, sino que se llevó a los príncipes, ahí va Daniel, ¿verdad? Daniel es otra persona que vivió en estos tiempos, pero Daniel se dedicó más como a tratar con los reyes, a profetizar cosas, otro tipo de cosas, no tanto como Jeremías y Ezequiel, que tuvo como otro enfoque, ¿verdad? Después, pasados 8 años de la primera deportación, vino la segunda deportación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué habían tres deportaciones y no había una o dos, ¿verdad? Si es que tiene esa duda, básicamente cuando un pueblo llegaba y sometía a otro, le imponía tributo, ¿verdad? Le imponía condiciones, generalmente eran tributos, ¿ya? Que usted tenía que pagarle al otro pueblo, ya fuera en grano, en oro, en plata, en cosas así. Y esos tributos, adivine de dónde los sacaban. Bueno, los sacaban del pueblo, ¿verdad? A través de impuestos. No sé si les suena la palabra impuestos. Ya. Los sacaban del pueblo a través de impuestos, entonces el pueblo se cabreaba luego de eso. Entonces se rebelaban, ¿verdad? Y decían, no, pagan más tributo. Entonces cuando decían eso, venían de nuevo los que lo habían sometido anteriormente, que era Babilonia, y llegaban de nuevo les ganaban, ¿verdad? Y ahí les ponían condiciones más terribles, ¿verdad? Esta fue la segunda deportación, donde se fue Ezequiel y 10.000 cautivos. Y aquí Ezequiel iba. Y en este año, en el 597, Ezequiel se fue prisionero a Babilonia, ¿verdad? Como un prisionero de guerra, ¿cierto? Y después de esto, bueno, pasó lo mismo en el año 586, ¿verdad? O sea, básicamente 9 años después, sucedió ya la tercera rebelión de Israel, en donde ahí definitivamente Nabucodonosor vino y destruyó todo, ¿verdad? Y no quedó nadie. ¿Ok? Porque, bueno, la tercera es la vencida, dicen por ahí, ¿cierto? Así que esa es como la historia, ¿verdad? O el contexto del libro, ¿ya? Que siempre es importante recordar, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora, o qué vamos a empezar a estudiar ahora? El capítulo 10, la gloria y los querubines, ¿verdad? Esto que está acá, lo vimos mucho en detalle en el capítulo uno, ¿ya? Acuérdense que en el capítulo uno Ezequiel estaba en el río Quebar. Bueno, un poquito de contexto. Acuérdense que Ezequiel era un sacerdote, ¿ya? Eh, Ezequiel era un sacerdote y por el hecho de ser sacerdote, él tenía su vida estaba en función de que en algún momento él iba a llegar a la posición de que tenía que estar en el templo y trabajar como sacerdote en el templo, ¿verdad? Eso era predeterminado para él. No era que él lo eligió, ¿ya? No era que él dijo, como los jóvenes dicen ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya voy a estudiar tal cosa. No, porque los sacerdotes de ese tiempo venían por una línea genealógica, ¿ya? Genealógica, sí, es la palabra. Venían por genealogía. Entonces, si por ejemplo mi padre era sumo sacerdote, yo estaba predestinado a ser sumo sacerdote, o sea, no tenía elección, ¿verdad? Y me preparaban desde pequeño para eso. A Ezequiel no era sumo sacerdote, pero él estaba predeterminado para que fuera sacerdote, ¿ya? Y cuando me refiero a sacerdote, que él tenía que trabajar en el templo, en alguna, según su familia, en alguna cosa, él iba a tener que estar sirviendo al Señor toda su vida, ¿verdad? Entonces, y el servicio de ellos empezaba como a los 30 años, ¿ya? Porque antiguamente a los 30 años se consideraba que un varón estaba lo suficientemente, digámoslo así, maduro para desarrollar este tipo de tareas, ¿verdad? Antes de eso, no, ¿ok? Antes de eso se consideraba básicamente joven o adolescente, ¿ya? Entonces, él, cuando cumplió 30 años, lo habían deportado ya. Entonces, básicamente, ¿por qué le estoy diciendo esto?
porque básicamente todo el propósito de la vida de él se había ido por la borda, po, ¿verdad? Eh, Porque si a ti toda tu vida te preparan, 30 años te están preparando para que tú seas sacerdote o para que haga alguna actividad, y resulta que un año antes o meses antes, todo eso por el hecho de que viene un país extranjero y te llevaron prisionero a otro país donde no tiene ninguna de esas costumbres, y tú en realidad se te echó todo por la borda, ¿verdad? Entonces Ezequiel estaba en el río Quebar, que era un río que estaba por ahí en Babilonia. Seguramente la escritura no dice qué estaba haciendo, pero muy probablemente él estaba lamentándose, ¿verdad? Por eso Dios se le acercó y se le apareció ahí, porque le está diciendo con una melancolía muy grande tal vez en su corazón, ¿verdad? Está diciendo, bueno, hoy día, si hubiera estado en Jerusalén, hoy día estaría iniciando mi ministerio sacerdotal y estoy aquí, en este lugar, ¿verdad? Lleno de ídolos. Probablemente está así como meditando eso, ¿cierto? No sé, la escritura no lo dice, pero yo como que tiendo a inferirlo, ¿ya? Eh, Porque él estaba lamentándose ahí, se le apareció la gloria de Dios, ¿ok? Y la gloria de Dios se le apareció como esto que está acá, ¿verdad? Habían unos seres, bueno, todo eso lo comentamos en detalle en el libro, en el capítulo 1. Habían unos seres que él decía que eran querubines, ¿verdad? Que se describen muy en detalle en el capítulo 1. Había una suerte así como de piso de cristal o como una plataforma de cristal, ¿verdad? De color crisólito, ese medio celeste, medio verdoso, ese es crisólito, ¿verdad? Que estaba sobre los querubines, y los querubines habían una rueda, ¿verdad? Que giraban para todos lados y tenían ojos por todos lados, ¿ya? Y arriba digamos, de la plataforma de cristal había como un arcoíris gigante, y ahí había un trono, y ese era Dios el que estaba ahí sentado, ¿verdad? Entonces resulta que eso fue lo que vio y ese fue el llamado de Ezequiel, un llamado así, pero potente, ¿verdad? Y ese es básicamente todo el capítulo 1, ya hay parte del capítulo 2 inclusive. Entonces esa se supone que es la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que Ezequiel vio. Ahora, yo cuando vimos esto, cuando estudiamos esto, yo les decía en detalle, ¿verdad? Que estas cosas que Ezequiel intenta describir en el capítulo 1 y que vamos de nuevo a ver acá en el capítulo 10 son realidades espirituales que Ezequiel las trata de explicar en lenguaje humano, ¿ya? ¿Y por qué le digo esto yo? Porque las realidades espirituales son espirituales, ¿ya? Y por lo tanto no son iguales a las cosas que tenemos, por ejemplo, en nuestro mundo, ¿ya? Entonces él las trata de explicar. Por ejemplo, cuando él ve un querubín, él dice que tenía cuatro caras el querubín, que tenía una cara de león, una cara de buey, una cara de hombre y una cara de águila, ¿ya? Y que él lo veía y que se le veían cuatro caras, ¿ya? Entonces esas cosas acá en el mundo no existen, no hay nada que tenga cuatro caras, todos tienen una cara, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, él trata de explicar de la forma que él, en su lenguaje, ¿verdad? Y con la experiencia que él tenía, porque, por ejemplo, ellos no conocían la internet en ese tiempo de Ezequiel, obviamente, ¿cierto? No conocían la tele, ni las películas, ni la ciencia ficción, ni nada. Entonces, ellos tenían, digamos, no la experiencia, o sea, tenían experiencia de vida, pero no, digamos, las cosas que ellos veían eran las que estaban en el mundo, en la naturaleza, nada más, ¿verdad? Entonces, a través de eso, él trata de explicar de una forma que él le fue posible la gloria de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que pensar que la gloria de Dios es así exactamente igual, porque son explicaciones, ¿verdad? Él dice, era semejante, ¿verdad? Siempre él ocupa, y la Biblia ocupa cuando habla de las cosas espirituales, dice que son semejantes. Eso quiere decir que son parecidas, que hay como un lejos en algo, que es parecido, similar, pero que no son iguales, ¿verdad? Entonces, eso es importante cuando estudiamos estas cosas, ¿verdad? Estas palabras que tienen relación con este tipo de eventos, ¿ya? Ok. Entonces vamos a estudiar los versículos 1 y 2. Dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí, verdad? Como el contexto.
Yo le había dicho que en los capítulos anteriores Ezequiel había estado presenciando, ¿cierto? Ahí, en vivo, visiones de las abominaciones cometidas en Jerusalén, que esto pasó en el capítulo 8 y el consecuente juicio de Dios, que esto ocurrió en el capítulo 9, ¿verdad? Ahora en el capítulo 10, la visión se centra en la gloria de Dios, que es como esta foto que está acá, ¿verdad? Y su inminente partida del templo debido a la corrupción del pueblo, ¿cierto? Acá esta gloria que él vio, ¿cierto? Se está yendo, ¿ok? Entonces él ve todo el movimiento de este como carruaje real que se va a los cielos pues, y desaparece, ¿verdad? Eh, Ahora, este capítulo, básicamente, bueno, es muy parecido al capítulo uno, pero destaca la gravedad del juicio divino y la santidad de Dios que no puede coexistir con la iniquidad persistente. Yo creo que el principal mensaje de este capítulo, ¿verdad? Es que Dios no puede estar donde hay pecado, ¿ya? Eh, Básicamente cuando hay maldad y pecado, Dios se aleja, ¿ok? No es que no sepa que está, pero Él no puede estar ahí así como compartiendo, ¿verdad? Eh, con tales acciones, ¿ya? Y eso básicamente pasa cuando, por ejemplo, la Escritura nos dice por ahí en Santiago nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿ya? Eso quiere decir básicamente que si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacer ciertas cosas o dejar de hacer algunas, ¿verdad? Para, eh, para que Dios vea que nuestro arrepentimiento y ahí el acercarse, ¿ya? Porque Dios básicamente no convive con el pecado, con la maldad persistente, ¿verdad? Y quiero hacer como un detalle acá que es bien importante. Yo estoy hablando de la maldad persistente, de la maldad rebelde, del pecado de rebeldía, ¿verdad? Que la Escritura o en el Nuevo Testamento se conoce como el pecado de muerte. El pecado de muerte es el pecado que no es, no del cual uno no se arrepiente, que lo hace a sabienda, eh, uno sabe que está cometiendo pecado y lo hace igual y no le importa. Ese pecado es el pecado persistente, rebeldía, es pecado de muerte y ante ese pecado Dios no puede hacer mucho, ¿verdad? Porque eh, básicamente implica que la persona no quiere saber nada de Dios, ¿ya? Entonces Dios se aleja de eso, ¿ok? Se aleja, ¿ya? Y ese es como el mensaje principal, ¿verdad? Que nosotros en nuestra vida tenemos que siempre cuidar, no caer en eso, ¿ok? Porque nosotros somos seres humanos, nos equivocamos y pecamos, ¿verdad? Pero si nos arrepentimos y tenemos y tenemos, ¿cierto? Eh, una concepción de Dios de forma correcta en el sentido de decir, oye, voy a tratar de hacerlo mejor en mi vida para hacer las cosas bien, Dios va a estar cerca tuyo, ¿ya? Pero si tú tienes una actitud incorrecta en el sentido de decir, yo voy a hacer lo que quiero y Dios no me importa, Dios se va a alejar de ti, ¿ya? Es así de simple. Y eso queda completamente, digamos, de facto en este capítulo, ¿ya? Que la actitud del pueblo era esa, la actitud del pueblo no era una actitud de decir, bueno, estoy tratando de hacerlo bien, pero me equivoco. No, la actitud del pueblo era, no me interesa hacerlo bien, ¿ya? Acuérdense que cuando estudiamos los días jueves en el libro de Jeremías, ¿verdad? Ahí cuando estudiamos, creo que fue el capítulo 18, ellos le decían a Jeremías, el pueblo le decía a Jeremías, le decía, ¿sabes qué? No nos interesan tus palabras porque nosotros vamos a seguir el deseo de nuestro malvado corazón, ¿ya? Eso decía Jeremías. Básicamente lo que le estaban diciendo a Jeremías, le decía, ¿sabes que no me interesa lo que me estáis diciendo? Déjame hacer lo que yo quiero porque no me importa, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene esa actitud, ¿verdad? Lamentablemente Dios termina alejándose de eso, ¿ya? De esa persona. Y eso es como el mensaje más relevante de esta sección y el cual nosotros tenemos que cuidar de no caer en eso, ¿cierto? De no ir en esa dirección, ¿verdad? Porque muchas veces uno llega a ese punto no de la noche a la mañana, sino que uno llega a ese punto de a poco, ¿verdad? Aceptando ciertas cosas en tu vida y después avanzáis otro poco y otro poco y otro poco hasta que tú llegas a ese punto de que la escritura llama como de insensibilidad, ¿verdad? De tener la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada es una conciencia que no tiene sensibilidad, ¿verdad? Y tú llegas ahí no de la noche a la mañana, sino que llegas de a poco, ¿verdad? Alejándote primero de ciertas cosas, después te alejaste de esas, vas avanzando, te alejáis de otras más y de otras más y de otras más, hasta que llega a ese punto donde ya estás completamente apartado. ¿Ya? Entonces ese es el mensaje principal de este capítulo, ¿ya?
que vamos a ir detallando versículo a versículo como lo hacemos siempre, ¿ya? Entonces, el versículo 1 dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, ¿verdad? Que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Bueno, este es el trono de Dios, ¿verdad? Este lo vimos ya también en el capítulo 1, ¿ok? Aquí Ezequiel observa una expansión sobre las cabezas de los querubines, o sea, arriba de los querubines, ¿verdad? Que era como una piedra de zafiro, ¿cierto? Y se asemejaba a un trono. Mire, fíjense que dice se asemeja, ¿verdad? No quiere decir que sea un trono, dice que se asemeja a un trono, que es como parecido, ¿verdad? Bueno, y esta imagen, obviamente, que representa la presencia y la soberanía de Dios, ¿cierto? Sobre todo, todo. De hecho, sobre los seres celestiales, porque está sobre los querubines, ¿verdad? No está al lado, ni al otro lado, ni abajo, ni atrás, ni adelante, no, está arriba, ¿verdad? Referenciando eso, ¿cierto? Referenciando la soberanía sobre todo, ¿verdad? La piedra de zafiro resalta la pureza y la majestuosidad del trono. Ahora, si ustedes se preguntarán, ¿qué es una piedra de zafiro? Eso que está ahí es una piedra de zafiro, ¿verdad? Es un diamante, por así decirlo, que tiene un color azul intenso como radiante, ¿ya? Entonces, ese es básicamente el zafiro. Entonces, cuando el Ezequiel dice eh, que era la expansión que estaba sobre los querubines, que era donde estaba algo similar a un trono, dice que era como de un color de zafiro, ya, básicamente a eso se está refiriendo este color, ¿ya? Para tener claro más o menos qué es el zafiro, ¿ya? Bueno, acá también hablamos de los querubines, ya, cuando los querubines también aparecen en Ezequiel en el capítulo 1, ¿verdad? Ahí no se les dio, se les dijo seres celestiales o criaturas celestiales, pero no les dice específicamente querubines. Nosotros deducíamos que eran querubines, ¿verdad? Ahora en esta sección se les dice querubín, ¿verdad? En el capítulo 1 no se les decía, ¿verdad? Ahora, estos querubines, ¿verdad? Cuando Salomón construyó el templo, hizo unos querubines también en el lugar santísimo para simbolizar que en la presencia de Dios siempre hay querubines, ¿verdad? Y de hecho Ezequiel lo corrobora porque cuando Ezequiel ve la presencia de Dios, ve los querubines, ¿verdad? Estaban ahí. Pero cuando Salomón construyó el templo, él hizo estos querubines. Por ejemplo, está acá en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 28. Dice, estamos hablando acá de la construcción del templo, ¿verdad? A través de Salomón. Dice, hizo también en el lugar santísimo, ¿quién hizo? Salomón hizo, ¿verdad? Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. 10 codos de altura es aproximadamente algo así como 5 metros, ¿ya? Una ala del querubín tenía 5 codos, eso es como 2 metros y medio, ¿verdad? Y la otra ala del querubín, otros 5 codos, ¿verdad? Eran gigantes. O sea, piense usted en 10 metros, ¿verdad? Y la ala, 2 metros y medio cada ala, ¿verdad? Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra ala, o sea, 10 metros, básicamente. O sea, 5 metros, disculpa. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. O sea, eran dos querubines similares, ¿verdad? Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines, ¿ya? Entonces, esta fue la representación que hizo Salomón, obviamente porque Dios le dijo que lo hiciera, no porque él quiso, del lugar santísimo. Acuérdense ustedes que el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y era donde se supone que, o sea, no se supone, sino que era donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Este lugar, el lugar santísimo, fue el que vio ahora Ezequiel, ¿ya? ¿Ok? Pero ve que estaba así como yéndose, ¿ya? No que estaba ahí, sino que estaba saliendo de ahí, ¿ok? O sea, retirándose del templo, retirándose del pueblo, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, ¿cierto? Pero él ve que habían unos querubines ahí que estaban con Dios. Entonces, estos querubines fueron los que representó Salomón cuando hizo el templo y específicamente el lugar santísimo. ¿Ya? Es interesante de saber eso. ¿Ok? Y el versículo 2 dice,
Y habló al varón vestido de lino y le dijo, ¿quién le habló? Bueno, le habló el trono, ¿verdad? Dios, que está en el trono. Le dijo, y le habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, ¿verdad? Las ruedas, acuérdense que estaban abajo de los querubines. Y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a Vistaní, ¿ya? Entonces, bueno, acá vemos un simbolismo, ¿ya? Que es del fuego, digamos, de los carbones encendidos, ¿cierto? Este hombre de lino fino fue el que selló la frente de los justos que estaban en la ciudad, ¿verdad? Y él estaba por ahí dando vueltas, creo yo. O sea, no dando vueltas, estaba haciendo esta tarea de sellar la mente o sea, la frente de los justos, ¿verdad? Entonces él estaba ahí, ya, haciendo ese trabajo, y Dios le dijo, oye, entra, ven, ven, pasa a cabo, ¿verdad? Porque lo que tienes que hacer ahora, tienes que llenar tus manos de carbón encendido y esparcirlo en la ciudad. Entonces, esta es como la segunda instrucción que le da a Dios a este hombre de lino fino, a este varón de lino fino, que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué? ¿Un ángel? ¿Qué? Bueno, puede ser un ángel, aunque uno puede tener la sospecha también de eh, que puede que sea el Señor también, ¿cierto? Que puede que sea Jesucristo, ¿cierto? En este tiempo, obviamente, Jesucristo no había iniciado su ministerio, pero puede que sea él, ¿ya? ¿Ok? Eh, entonces, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, hermana, escucha claro. Sí, Ya, ok, sí, hermano, perfecto. se escucha Ya, yo clarito. pensé que sabía, por favor. Y entonces, bueno, aquí hay una instrucción adicional de juicio, porque este fuego, ya, este fuego, estos carbones encendidos, estos que están acá, ¿verdad? Estos carbones encendidos, fuego, tienen doble simbolismo, ¿verdad? Pueden representar destrucción como purificación, ¿ya? Ahora, de cierta forma, una está unida a la otra, ¿ya? Pero el fuego de en el contexto que estamos hablando ahora, representa juicio de Dios, ¿verdad? Debido a la persistencia de desobediencia de sus habitantes, ¿verdad? Entonces estos carbones de fuego, ¿verdad? Carbones encendidos representan el juicio de Dios sobre básicamente la ciudad, ¿verdad? Ya como el juicio final sobre la ciudad como tal, ¿ok? Ahora vamos a ver que también representan purificación. Por ejemplo, el fuego representa purificación. Por ejemplo, tenemos en Números 31, 21, 23 había una ley para los hombres de guerra, ¿verdad? Que está acá, dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. ¿Verdad? Bueno, esta ley era una ley que estaba dada para los hombres que iban a la guerra a combatir en estos tiempos, ¿verdad? Y le decía que todas las cosas que aguantaran el fuego iban a tener que ser pasadas por fuego para ser purificadas, ¿ya? Entonces, el fuego en este contexto representa purificación también, ¿verdad? Y en Isaías 6, versículos 6 y 7, dice, acá tenemos a Isaías que también tuvo una visión similar a la de Ezequiel, ya que fue otro profeta que tuvo una visión como la de Ezequiel, y dice que cuando Isaías vio la presencia de Dios como la vio Ezequiel, dice que voló hacia él uno de los serafines, dice, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, o sea, de estos mismos carbones que el hombre linufino está haciendo en la ciudad, de esos carbones, ¿ya? Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, estos carbones que están como en el trono del Señor, ¿cierto? Se usan para purificar, ¿ya? Y acá vemos el ejemplo, ¿cierto? De Isaías, ¿cierto? Que él tiene esta visión y él básicamente como que se lamenta porque dice, yo soy un hombre pecador y estoy viendo esto, me voy a morir. Entonces viene un serafín y toma un carbón con una tenaza y se lo pasa por la boca, ¿verdad? Usted dice, bueno, ¿y cómo no se quemó? Bueno, no sé, probablemente era algo como espiritual, ¿verdad? Y eso le quitó su pecado y su culpa, ¿verdad? Ahí dice en el versículo. De esa forma, es, Isaías puede hablar ahí delante de Dios, ¿verdad? Y ver las cosas
por la culpa que él tenía, por el pecado que todos tenemos, ¿verdad? Ahora, el juicio que estos carbones generan, ¿verdad? Tiene como objetivo la destrucción de lo corrupto para eventualmente permitir una futura restauración y purificación del remanente final, ¿cierto? El fuego, básicamente, por ejemplo, está esta analogía en la Biblia del oro, ¿verdad? De que el oro se purifica en fuego. Y eso significa que básicamente, bueno, ese es un proceso metalúrgico, ¿verdad? Pero básicamente significa que usted somete el oro a altas temperaturas para extraer de él toda la impureza, ¿cierto? Eh, entonces, toda esta impureza se extrae mediante el fuego, ¿ok? Y queda, lo que queda al final es como oro puro, ¿cierto? También en la escritura se nos enseña que las pruebas son para purificar, ¿verdad? El fuego de la prueba es para purificar también, ¿cierto? El fuego de la prueba lo que hace es extraer todo lo que sobra, ¿verdad? Y dejar finalmente como lo más puro, ¿ya? También tiene esa significancia, ¿verdad? Bueno, también mencionar que aunque el fuego del verso 2 de este versículo que estamos estudiando se asocia directamente con el castigo y la destrucción, esta acción, ¿cierto?, de castigo y destrucción, esta acción punitiva de parte de Dios, tiene que verse como un medio para una purificación posterior. ¿Por qué? Bueno, porque este fuego elimina la corrupción y de esta forma allana el camino para una renovación espiritual como ocurrió en los tiempos de Noé, ¿verdad? En los tiempos de Noé había tanta maldad, dice la Escritura, ¿cierto?, que la única solución que se encontró fue la destrucción, y aunque no se destruyó por fuego, ¿cierto?, fue purificado por agua. ¿Cierto? Y todo lo que era corrupto se inundó en el agua, fue destruido por el agua, ¿cierto? Y de esto permitió que hubiera, eliminando toda esa corrupción, permitió que posteriormente hubiera un camino para la renovación espiritual, que fue la que ocurrió después, ¿verdad? Bueno, lamentablemente después el hombre se volvió a, digamos, a corromper, etcétera, ¿verdad? Pero la escritura también dice que el mundo, que dice Pedro, creo que lo dice, que este mundo está reservado para el fuego, ¿verdad? Que va a purificar todas las cosas al final del tiempo, ¿cierto? Entonces el fuego siempre está asociado también a purificación y a castigo, pero de cierta forma el juicio con la purificación van tomados de la mano, en el sentido de que el fuego sirve digamos, o simboliza eh, la, la destrucción de lo corrupto para dejar algo puro, ¿verdad? Entonces el fuego tiene esa doble significancia, tanto de juicio como de purificación, pero las dos van de la mano, ¿ya? Así que es importante que se sepa eso, ¿ya? Ok, algunas, finalmente para terminar, reflexiones o aplicaciones, ¿verdad? De estos versículos, ¿ya? Bueno, yo creo que lo más importante que se va a repetir a través de todo el capítulo es la santidad de Dios y su intolerancia al pecado, ¿verdad? Eh, Como dice acá, la visión del trono celestial sobre los querubines resalta la pureza y la majestad de Dios, ¿verdad? Acá arriba es donde debería estar Dios, ¿cierto? Aquí, ¿verdad? Quien no puede tolerar la iniquidad en su presencia, ¿verdad? Esto nos llama a vivir en santidad y a reconocer la gravedad del pecado. Esto es importante, ¿verdad? La palabra santidad, ¿ok? Que tiende como a perderse en estos tiempos, pero esto es algo bien importante que logremos entender y interiorizar en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? Que Dios por eso nos llama siempre a través de toda la escritura a que vivamos en santidad, ¿verdad? A que tratemos de vivir de una forma correcta, a que tengamos la actitud correcta con Dios, ¿verdad? Cuando yo digo tener una actitud correcta, me refiero a que tengamos esa actitud de querer siempre vivir en santidad y que hagamos lo posible por hacerlo. Probablemente, ¿verdad? En algún momento nos podemos equivocar y eso va a pasar, ¿verdad? Porque todavía somos seres humanos, ¿cierto? Pero si tenemos la actitud correcta, eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos la actitud correcta, la actitud de vivir así en santidad, no una actitud de decir, ah, si total da lo mismo, si total Dios amor, así que démosle nomás, ah, si total Dios, no creo que Dios es así, si total acá. Entonces uno a veces en su mente se autoengaña, ¿verdad? Y trata de buscar excusas creyendo que Dios es como uno, y Dios no es como uno, ¿verdad? Entonces
tenemos que entender este concepto de que Dios no tolera la iniquidad, ¿verdad? Y tenemos que tener esta mentalidad de pensar de esa forma de Dios, ¿verdad? Primeramente, no autoengañarnos pensando que Dios es distinto de lo que es, ¿verdad? Y intentar por toda nuestra fuerza de vivir una vida de santidad, ¿verdad? De vivir alejados del mal si hay algo que nos genera eh, tendencias en mal, dejarlo, tratar de vivir en la medida de lo posible, por nuestras fuerzas que podamos, vivir siempre en santidad teniendo presente a Dios en todas nuestras acciones, ¿verdad? Ese es como el mensaje principal de este capítulo también, de esta sección y de este capítulo, ¿verdad? Bueno, segundo, es que el fuego acá se ve como un medio de purificación y de juicio, ¿verdad? Purificación y juicio, ¿verdad? Las brasas ardientes tomadas de entre los querubines simbolizan tanto la capacidad de Dios para purificar como para ejecutar juicios, ¿verdad? Es un recordatorio de que aunque Dios es misericordioso, también es justo y no dejará el pecado sin castigo, como dice la Escritura, Dios no va a dejar al culpable sin castigo, ¿verdad? Eh, y así lo enseña la Escritura. En el libro de Romanos capítulo 2 dice que Él le va a dar vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y vida eterna, ¿verdad? Y juicio, castigo a todo el que persevera en lo malo, ¿verdad? Y así es Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que tener también eso siempre presente en nuestra mente, así es Dios, ¿ok? Y lo tercero es la obediencia en la ejecución de la voluntad divina. Vemos a este hombre vestido de lino que actúa conforme a las instrucciones que Dios da sin vacilación, ¿verdad? Él va y hace a tiro lo que Dios le dice. Esto nos enseña la importancia de la obediencia inmediata y completa a la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? También este hombre de lino nos sirve como ejemplo para eso. Finalmente, esta escritura, ¿verdad? Como dice esta escritura en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 10-12, dice, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros, ¿ya? Está ahí en esa escritura. Cuando yo les decía, Dios busca que nosotros tengamos la actitud adecuada, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Verdad? Si nosotros queremos que estar con Dios en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cuide su lengua de hablar mal, ¿verdad? La lengua, ¿verdad? El otro día estuvimos hablando de la lengua, ¿verdad? La lengua ahí creo que en Jeremías, ¿cierto? Creo que era Jeremías, sí, de la lengua, ¿verdad? De hablar mal y de decir mentiras, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer, cuidar nuestra lengua, ¿verdad? La Escritura dice en Santiago, oye, la lengua, el hombre ha domado todo tipo de cosas, animales, barcos, pero no doma su lengua, ¿verdad? Porque la lengua es un instrumento que está en nosotros, que es pequeñito, pero que se van a gloriar de grandes cosas, ¿verdad? La lengua, hermano, hay que cuidar la lengua, lo primero, ¿ya? Alejarse del mal, ¿verdad? O sea, dejar de hacer las cosas mal, ¿verdad? Y hacer el bien. Busque la paz y sígala. Cuando dice busque la paz, eso quiere decir que busque la paz, po, ¿verdad? No ande peleando con todos por ahí, ¿cierto? Trate de llevarse, como dice la escritura, en cuanto dependa de ustedes, ¿verdad? Llévese bien con todo, dice la escritura, precisamente no sé si dice eso, pero creo que dice eso. Busquen la paz con todo, ¿ya? No dice busquen la paz con su vecino, busque la paz con el hermano de la iglesia, no, no dice eso, dice busque la paz con todo, es cuanto dependa de ustedes, busque la paz con todas las personas. Obviamente van a haber personas que a usted van a ser su enemigo, que no van a querer tener paz con usted, y usted me dice, bueno, ¿y qué hago en ese caso? Bueno, aléjese de esas personas, ¿verdad? Pero siempre la actitud que tenemos que tener es buscar la paz, dejar de decir mentiras, alejarnos del mal y empezar a hacer el bien, ¿cierto? Y si nosotros hacemos eso, esa es la actitud que busca Dios, esa es la actitud adecuada y de esa forma vamos a estar en un buen, como dicen los políticos, en la dirección correcta, ¿verdad? Vamos a estar yendo en la dirección correcta. De verdad que es la dirección correcta, porque eso es lo que Dios quiere, como dice bueno, como vimos en esta sección, Dios no tolera el pecado, ¿verdad? Pero más que el pecado, Dios no tolera la actitud que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Esa actitud de decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿ya? Porque no importa lo que Dios diga. Ese pecado, esa rebeldía, ese pecado de muerte, eso es lo que Dios de verdad no tolera. Entonces tenemos que cuidarnos de eso,
tenemos que tener una actitud como se enseña aquí en Primera de Pedro 3, 10, 12, ¿ya? Eso, hermano, espero que, bueno, esta sección haya sido de bendición, que hayan podido aprender algo y seguimos la próxima semana con el estudio de este libro. También, hermano. Gracias por la predica.